A vida lujosa de Manny Machado. En el día de hoy hablaremos de uno de los mejores peloteros dominicanos y de toda la MLB en la actualidad. Estamos hablando nada más y nada menos que del ministro Manny Machado, que es considerado uno de los mejores tercera base o el mejor tercera base activo en la MLB, inclusive llevando una carrera que superará a Adrián Beltrés. Déjamelos en los comentarios si tú crees que Manny Machado podría superar a Adrián Beltrés, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Se ha echado al equipo de San Diego encima para llevarlo a los playoffs y ahora a la serie semifinal. Su bateo es impresionante y cómo motiva a su equipo, al igual que su maravilloso guante. Impresionante cómo él hace esas jugadas, cómo batea en momentos oportunos y cómo motiva al equipo a dar lo mejor de sí mismo. San Diego realmente se ha convertido en un equipo muy querido por República Dominicana desde que llegó Machado, luego cuando llega Fernando Tatis Jr. y ahora cuando llega Juan Soto. Realmente República Dominicana admira mucho cómo San Diego valora a estos grandes peloteros. Esperemos que esta tripleta realmente en el futuro pueda darse grande en San Diego y ganar varias series mundiales y campeonatos. Ser muy talentoso dentro de las grandes ligas trae consigo sus beneficios y sobre todo cuando eres considerado uno de los mejores peloteros activos en las grandes ligas MLB. Estamos hablando nada más y nada menos que del pelotero dominicano Manny Machado. El patrimonio neto del jugador actualmente es de $50 millones según el sitio especializado Celebrity Network. Además, en el 2019 fue noticia por su firma uno de los contratos más jugosos en la historia de la MLB, un acuerdo de $300 millones por los próximos 10 años, dinero bien merecido. Por lo que hoy te traemos la vida lujosa del pelotero dominicano Manny Machado. Así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal para que nos ayude a seguir creciendo. Bueno mi gente, antes de pasar a todos los lujos y fortuna que posee el pelotero dominicano, primero vamos a ver un poco sobre quién es y los numeritos que ha podido lograr en la MLB. Pero ¿quién es Manny Machado? Manuel Arturo Machado, nacido el 6 de julio de 1992, de descendencia dominicana, por lo que a la fecha tiene 30 años de edad. Es un tercera base de béisbol profesional estadounidense y campo corto de los Padres de San Diego, de las grandes ligas de béisbol MLB. Muy reclutado desde una edad temprana, fue criado en Miami, donde asistió a Brighton High School, y Machado fue seleccionado tercero en el draft de la MLB del 2010 por los Orioles de Baltimore. Fue el segundo jugador de la secundaria reclutado, así como el jugador de segunda posición. Firmó un contrato de $5.25 millones pocos minutos antes de la fecha límite del 16 de agosto del 2010. Mientras su agente Scott Boras negociaba su contrato, Machado pasó el verano del 2010 jugando para el equipo nacional de 18 años y menos de USA Baseball. Machado fue presentado por los Orioles a mediados de septiembre cuando los Orioles recibieron a los Yankees de Nueva York. Machado hizo su debut en las grandes ligas en agosto del 2012. Machado tuvo su mejor año en el 2013, ganándose un lugar en el equipo All-Star de la Liga Americana. En su camino a liderar la liga en dobles con 51, también fue reconocido como uno de los mejores jardineros del juego, ganando un guante de oro. Machado ganó su segundo guante de oro en el 2015. Hizo el juego de estrella en 2015, 2016, 2018 y 2022.
Su destreza defensiva le ha valido frecuentes comparaciones con el ex tercera base de los Orioles y miembro del Salón de la Fama Bronk Robinson. En el 2018, un agente libre inminente, Machado fue cambiado a los Dodgers de Los Ángeles y ayudó al equipo a llegar a la Serie Mundial. Esa temporada baja, Machado firmó un contrato de 10 años y $300 millones con los Padres de San Diego, el contrato más rico en la historia del deporte norteamericanos en ese momento. Machado nació y creció en Miami, Florida. Fue criado por su madre, Rosa Machado, su abuelo Francisco Núñez y su tío Giovanni Brito. Es de ascendencia dominicana. Machado creció en Highland junto a su jardinero de los Rojos de Cincinnati, Alberto Almora, y aunque no están relacionados por sangre, se consideran primos. Machado en la temporada regular actual, en el 2022, terminó con un promedio de 298, con 32 cuadrangulares, 102 carreras impulsadas y un OPS de 898, llevando al equipo a la postemporada y de seguro, junto a los demás compañeros, el equipo lo llevará a la Serie Mundial. De por vida lleva 283 cuadrangulares, 1597 hits y 853 carreras impulsadas, números que irán cambiando días tras días. Bueno, mi gente, seguir hablando de su trayectoria nos llevaría mucho tiempo, por lo que a continuación te mostraremos algunos lujitos en que suele gastar Manny Machado su dinero. Antes de pasar a los lujos, vamos a ver algunos de los hobbies de Manny Machado. Manny Machado es una persona de gran corazón y le gusta mucho jugar un poco de golf en su tiempo libre, como los millonarios, y también le gusta mucho los animales. Así lo podemos ver con su mascota a través de su cuenta de Instagram, un hermoso perro en las redes sociales. Además de ser un buen pelotero, tiene un corazón enorme. ¿De cuánto es la fortuna de Manny Machado? El patrimonio neto del jugador actualmente es de $50 millones, según el sitio especializado Celebrity Network. Además, en 2019 fue noticia por firmar uno de los contratos más jugosos en la historia de la MLB, un contrato de $300 millones por los próximos 10 años, cobrando $30 millones por año, una cifra suficiente para llevar una vida bastante lujosa. El lujito número 1 es un jet privado. Manny Machado, a la hora de transportarse, lo hace bastante cómodo, ya que ha publicado varias fotos con su esposa posando enfrente de un hermoso y lujoso avión, lo que parece ser su jet privado. Y no solo ha publicado fotos junto a su esposa, sino también se le ha visto en fotos con sus compañeros de equipo, amigos y también familiares. Impresionante cómo Manny Machado se transporta cómodamente en su lujoso jet privado. Ahora pasemos a los vehículos de alta gama que posee el pelotero dominicano. El primero de la lista es una Chevrolet Tahoe del año 2019. En este vehículo vimos a Machado llegar a una de sus reuniones con su equipo. El Chevrolet Tahoe es la mezcla perfecta de diversión y funcionalidad, ya sea que esté dejando a niños en la práctica del béisbol o pasar una noche romántica en la ciudad. Este SUV versátil se adapta a cualquier circunstancia. No es de extrañar que el SUV más vendido en Estados Unidos en su clase. Su precio va desde los $48,000 en adelante. De seguro tiene más vehículos de esto, pero es muy conservado en cuanto a mostrarlo en las redes sociales. El número 2 de la lista es un Ferrari. Realmente no tenemos información de qué tipo de Ferrari o modelo es, ni de cuánto le costó este Ferrari, pero según algunas informaciones que encontramos en las redes sociales, cuenta con un Ferrari muy lujoso que suele usarlo de manera ocasional.
Ahora hablaremos de sus joyas y sus prendas. En cuanto a sus joyas, lo hemos podido ver con una cadena hecha en oro y diamante. El precio se desconoce, pero de seguro le costó miles de dólares. En cuanto a sus prendas, le gusta lucir en ocasiones trajes muy costosos. Así lo hemos podido ver en su cuenta de Instagram junto a David Ortiz y otras imágenes vestiendo muy bien y con trajes realmente muy costosos. Ahora hablaremos de las propiedades de Manny Machado. La estrella de los Padres de San Diego, Manny Machado, acaba de comprar una mansión de 8.305 pies cuadrados en la ciudad de Coral Gables, condado de Miami, donde el pelotero creció desde pequeño. Manny consiguió un excelente descuento, pues inicialmente la hermosa mansión estaba a la venta por un valor de 13.4 millones, pero Machado logró un descuento y finalmente pagó 11.3 millones de dólares. La propiedad está en Tahiti Beach Island Rock, una comunidad cerrada cerca del centro de Coral Gables. Según Zion, la mansión construida en 1994 tiene 3 pisos, una maravillosa vista a la bahía y cuenta con 6 cuartos, 7 baños, un gigante patio frontal, piscina y ascensor. Esta propiedad fue originalmente puesta en venta por la cifra de 22 millones en el 2016, según la misma aplicación de Zion. La segunda mansión. Manny Machado compra una lujosa mansión en San Diego por 7 millones de dólares. Recientemente, de acuerdo con la publicación American Luxury, reportaron que Manny Machado compró una mansión de 7.2 millones de dólares en la exclusiva zona de Coral Gables en la ciudad de Miami, Florida. La mansión mide 669 metros cuadrados y cuenta con 7 recámaras y 7 baños, además de que cuenta con 3.237 metros cuadrados de extensión total del terreno y una piscina. Machado es nativo de Florida, específicamente de la ciudad de Hialeah, cercana a Miami. Dicha ciudad tiene casi 100% de población latina, especialmente conformada por inmigrantes cubanos, dominicanos y puertorriqueños. El dominicano Manny Machado compra otra lujosa mansión en Florida. Mientras la temporada de béisbol abreviada estaba terminando, el toletero de los Padres de San Diego, Manny Machado, estaba ocupado haciendo negocios inmobiliarios en el sur de Florida. La propiedad en la que se asienta la nueva residencia de Machado fue comprada por constructor local en febrero del 2016 por 2.15 millones de dólares. La casa de especificaciones sin terminar aterrizó en el mercado en el 2018 con un precio inicial de 8.6 millones de dólares. Permaneció en el mercado durante un par de años antes de que Machado hiciera un trato por la moderna mansión de 2 pisos. La vivienda personalizada cuenta con 7 dormitorios, 7 baños y 7.411 pies cuadrados, un poco menos de un acre. Los detalles del listado promocionaron un diseño minimalista con una unidad entre los espacios interiores y exteriores, una gran ventaja en el estado del sol. Manny Machado y su esposa. Machado, quien nació en Miami, está casado con Jainek Alonso, hermana del también jugador de las mayores Yonder Alonso. La pareja se conoció en el sur de Florida y ha estado juntos desde que Machado era uno de los prospectos con más futuro en el béisbol. Jainek ha estado cerca del campo corto en todos los lugares por donde ha pasado en la MLB, comenzando juntos en Miami, pero luego le acompañó en sus años en los Orioles de Baltimore y más recientemente en los Dodgers de Los Ángeles. Se casaron en el 2014, luego de comprometerse un año antes, y ahora lo acompaña en San Diego, que es su nuevo equipo por muchos años. Cuando Manny Machado reveló a la prensa que estaba listo para casarse con Jainek, también dijo que Yonder hoy en día en los Indios de Cleveland era una de las personas más felices con el compromiso de la pareja. Bueno, mi gente, como dicen por ahí,
Toda gran persona o gran ser humano siempre tiene una pareja grande a su lado. Bueno mi gente, Manny Machado sí que sabe cómo disfrutar y tener una vida bastante lujosa. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado la vida lujosa de Manny Machado, no te olvides de darle like y por favor suscribirte a mi canal, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Esto es Hablando de Gente Famosas.